para ello, evidentemente, nos acompaña Gus Bravo. Mascotas. ¿Cómo está? Bravo, Y hoy ¿cómo trae un están? excelente invitado, Max Oropesa y Así Valentino. es. Aquí Así están, es. bienvenidos. El día de hoy, pues bueno, nos acompaña Max, Valentino, para platicar acerca de este tema, de cómo cuidar a nuestros animales de compañía. Este tema de la ropita que muchas veces entra un tanto en controversia, deben o no deben utilizar ropa los perros. Creo que se vale, bueno, para cuidar su salud, sobre todo en esta temporada de lluvias que estamos apenas comenzando, Ajá. pues bueno, es una excelente opción enseñarlos a utilizar estos abriguitos y por qué no que además se vean Claro. súper cool. Se ven increíbles. Sobre todo si el perro lo... Porque yo de repente tengo un par de perros que sí se ponen y otro que no. Bueno, no le puedes poner Ajá, nada porque ajá. no se deja, ¿no? Ajá. Entonces, más allá de la controversia, si el perro se deja, ¿no? Mira, también ahí en ese punto a veces digo, bueno, no se deja, pero lo tiene que utilizar. Claro. Pues bueno, también Como papá, ni como modo. papá, ni modo, de verdad. Sobre todo en las temporadas de frío o de lluvia, en este caso, para cuando los sacamos a pasear, que sí está, Claro. que no los podemos dejar en casa, pues ahora sí que mejor enseñarlos, obviamente de manera positiva, Claro. le pones el abriguito, le das un premio, le enseñas que siempre que viene el abrigo o la ropita, Va- viene algo bueno, va a salir a pasear y poco a poco se van acostumbrando. Eso Siempre que está sea de una buenísimo. manera positiva. Sí, no, y al final, como bien dices, Gus, y bueno, ahorita ya también Max nos va a explicar un poquillo más, pero al final del día sí necesitan protegerse, no porque sean perros y los saquemos a la lluvia, ay, bueno, que se mojen y ya solitos se secan. Sí, no. Al final del día también se pueden enfermar. Sí, claro. Ujú. Es justamente para eso que traemos impermeables, porque puede pasar eso, que la gente muchas veces no llega a secarlos porque nos da flojera Exacto. o porque pues ya entró el perro, ya ni modo, y los perros se enferman o empiezan a producir Como cosas problemas en la piel. Claro, Ajá, porque problemas la en humedad piel. ahí queda, ¿no? Claro. Y pues bueno, traemos estos impermeables, además que viene de Pop Couture, que mira nada más qué hermosura. Ahí está, lo pueden ver, hay de muchos tamaños y formas. Ahorita lo voy a ponerme aquí en mi mano, como el que Exacto. traes ahí. A ver, así, ahí para que lo vean. Sí. Ay, así, ay, qué Y bonito. están mira. perfectamente diseñados para que no les lastimen sus comisuritas, sus patitas, o sea, son diseñados para ellos, porque Sí, luego claro. también quieren ponerle lo que ya no se usa Sí, claro. y no, son para ellos en Sí, específico. pues nos basamos mucho en las tendencias de lo que se usa en la moda actual, en los humanos, y nosotros tratamos de transmitirlo hacia los perritos. A ver, Entonces, estamos también tratando pues demostrando de que la moda no está peleada con Sí. con la usabilidad, con cosas Con se lo práctico, con lo además. práctico y con la comodidad también de los perros. Sí. Y sobre todo también puedes hasta combinarte Sí. con tu así es. perrijo o tu perrija, ¿no? Ah, eso está buenísimo. Aparte de este que trae Valentino, bueno, me encanta que es como neón. Ve nada más ese Bueno, muy este, navy de rayitas Sí, y sí, sí. A ver, todo. pásalo para acá. Exacto. Y además, si se fijan, bueno, por la parte justo de afuera es impermeable y en Ajá. la parte de adentro está afelpado, Sí. también para que no sientan como una sensación rara, ¿cierto, Sí, Max? es justamente para todos los gustos, para el gusto del perrito, que hay quienes ciertas telas les hacen daño a sus pieles o a lo mejor la textura no les favorece, entonces sí tenemos como para todo tipo de Me perrito. encanta ese Mira, militar. por supuesto, cuando vas al gotcha, ¿no? Pues también combinado. Yo tengo un impermeable así, o sea que ya puedo combinar con No, a mí me fascinó este Bien, porque, este nada más. hijo, de verdad está Este increíble. está increíble. Sí, Ese no sí, es como sí. tal un impermeable, pero este se utiliza mucho ya que la tela con la que se hace es repelente al agua. Ah, Entonces, ok. para perros que a lo mejor no se dejan poner algo como más tosco, que tiene patitas o esas cuestiones, entonces podemos utilizar este perfectamente y le cubre la piel. Además, en por ejemplo, lo que me gusta mucho es que justamente eso, no tiene Manga. las manguitas. Hay perros que, por ejemplo, si también tu perro no está acostumbrado a utilizar algún traje, lo mejor es que sea o capa sola, que nada más se pone en la Ah. parte del Es cuellito como este y en la caso. parte de atrás, ándale, como esta, o así, que O no sea, esto es tenga bueno manitas. para empezar. Eso es muy bueno para empezar. Ah. No, ya cuando tienen las manguitas como las que vemos aquí, es porque ya están acostumbrados a utilizar algo, porque muchas veces lo que no les gusta es que les El roce roce. en... Sí, como su axila, como por la así axila, sí, decirlo. exactamente. Oye, Gus, pero otra vez, porque eso es bien importante lo que dijiste. Para primerizos o que el perrito es medio rebelde, Mira. ponemos prenda y después premio. Premio. Mira, como esta que está aquí, que está increíble, que no tiene Ah, realmente claro. ningún Y nada más tiene el nada más tiene cinturoncito para que no se cinturón le mueva. Y la parte de la Ajá. cabecita. No, La la- capucha, ajá. igual, puede que la lleve o puede que no la lleve. Lo importante es que le cubra también la parte del pecho. Y siempre, como decimos en efecto, de manera positiva. ¿Con qué vas a condicionar a tu perrito? Con lo que más le guste. Si le gusta un trocito de jamón, un trocito de pollo, bueno, le pones el suétercito y en automático
cambias el chip, en vez de que esté tratándoselo de quitar, le das un premio para que en ese momento Ok. él sepa que hay algo que está bueno. Le puedes quitar, cuando esté tranquilo, le quitas la chamarrita Y le vuelves se- a dar un le premio. vuelves a dar un premio. Se la vuelves a poner nuevamente y le das un premio. Y de esta forma acostumbramos al perro Claro. a que se vaya pues familiarizando con la ropa. No se trata de que sea algo incómodo para él. Claro. Obviamente él no entiende que es para cuidar su salud, nosotros Claro. sí, entonces hay que tomarnos el tiempo de entrenarlo y de educarlo en este punto. Y me encanta que todos tienen como esta parte, Eso es este muy orificio importante. aquí Para la correa. para la correa. O sea, me encanta el diseño está, de mira. Max porque está pensando en todo para que efectivamente salen a pasear y tenga este orificio en donde la correa salga, ¿no? Eso también Así es muy es. importante, ¿cierto, Max? Sí, así es. Entonces, tú le puedes poner la gorrita, hay perros que se dejan, hay perros que a lo mejor son más quisquillosos, pero sí, pensamos en todas las practicidades que... Está Y increíble. al final para todos los tamaños, porque Claro. luego normalmente vemos así, se ven súper monos, pero hay quienes tenemos a los gigantes en casa y yo creo que también esta es muy buena opción, porque luego ellos como son más toscos, Sí. no les gusta tener como tantas cosas Así es, encima. justamente pensamos en eso, en la comodidad del perro. Hay perros que este modelo, por ejemplo, no se hace para perros tan grandes precisamente por lo mismo, porque a los perros entre más grandes como que no les gusta traer tanta cosa encima. Claro. Entonces, sí Pero pensamos en todo. Valentino se ve increíble. Lo Pero probamos. sí tienes una talla más grande que esto, por Sí. ejemplo. Ay, que ya está pensando, Yo contando sí. los pesos No, para pedirlos. Muy Además bien. hay mucha gente que se queja porque si no es que para los perros chiquitos hay mucho y para los Claro. grandes que también son nuestros bebés Exacto, no hay. no hay Entonces, tanto. pues bueno, búsquenlos y además muchas de lo que ustedes compran con Max Ajá. ayuda a algunas asociaciones. Entonces también Así está es. padre eso. Ah, pues ahí Pues está. muchas gracias, Max. Muchas No, gracias. gracias.